La iglesia de Dios, somos todos aquellos que Jesús, el buen pastor, nos llamó eficazmente a la salvación y que debido a que su gracia es irresistible, nosotros vinimos a Él. Y entonces abandonamos nuestros pecados y lo abrazamos a Él como nuestro más grande amor. Ya no amamos nuestro pecado, ya no nos deleitamos en el pecado, ahora amamos a Cristo, al Señor de nuestras vidas, al Señor de la iglesia. Ahora amamos su palabra, amamos sus mandamientos. Pero también respondimos a nuestra segunda pregunta: ¿quién diseñó a la iglesia? Y nos dimos cuenta desde Efesios capítulo 1 que fue nuestro Dios Trino quien planeó, pensó y diseñó la iglesia. Lo vimos en los primeros versos, en los versos del 3 al 14. Fue nuestro Dios Trino, lo estudiamos porque por un lado fue el Padre quien nos eligió y quien nos predestinó en Cristo para ser salvos y ser la iglesia de Dios. Y lo hizo este plan, este diseño desde antes de la fundación del mundo y conforme a su sola soberana voluntad. Pero también por otro lado fue el Hijo, el eterno Hijo de Dios, encarnado, Jesucristo, quien nos redimió y perdonó todos nuestros pecados, ¿verdad? Pasados, presentes y futuros, y lo hizo con su sangre, con su muerte en la cruz, con su resurrección, para hacernos parte de la iglesia de Dios. Ese misterio oculto en las eras pasadas, era patriarcal, era el antiguo pacto, pero revelada en la era del nuevo pacto. Y además fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, quien vino a nosotros, y lo dijimos así, nos colocó, nos bautizó en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios, siendo el sello de la propiedad de Dios y la garantía de nuestra salvación. Por todo esto dijimos que fue nuestro Dios Trino quien pensó, diseñó o planeó la iglesia. Aunque es cierto, Jesucristo es el Señor de la iglesia, es el pastor de la iglesia. Lo vemos ahí en Mateo 16, ¿verdad? Cuando Él prometió que sobre la declaración de Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, sobre eso iba a edificar su iglesia. Pero según Pablo en Efesios 1, fue nuestro Dios Trino quien planeó, diseñó, pensó la iglesia. Pero hermanos, hubo algo más que Dios hizo y que sucedió en nuestras vidas cuando Dios nos salvó, y no lo debes perder de vista. Escuchen esto: cuando Dios nos salvó y nos hizo su iglesia, la iglesia de Dios, hubo una transformación tan contundente, tan radical, tan grande, que existen rasgos distintivos, digamos, indelebles o imborrables en los que forman parte verdaderamente, genuinamente de la iglesia de Dios. Y eso es lo que vamos a estar examinando en esta mañana. Y para que nos quede más claro en nuestra mente, en un sentido, para que brillen estos rasgos en nuestra vida, lo haremos considerando dos bloques muy contrastantes. Y este es el bosquejo del sermón de esta mañana. El primer bloque es vida antes de ser la iglesia de Dios. Vida antes de ser la iglesia de Dios. Y el segundo bloque, muy contrastante, es vida después de ser la iglesia de Dios. Pero vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu misericordia, porque la disfrutamos todos los días de nuestra vida. Tu palabra nos enseña que se renuevan cada mañana. Eres un Dios de gracia, Señor, tan paciente, que a pesar de que perdonaste todos nuestros pecados y que realmente hubo una transformación en nuestras vidas, también es cierto que continuamos pecando, que a veces nos desviamos, que nuestro corazón nos engaña, que a veces damos de comer a nuestros apetitos carnales que quieren devorar el pecado. Y tú eres tan paciente, tan amoroso, nuestro amado Padre Celestial, que siempre nos buscas por medio de tu Espíritu para confrontarnos con nuestro pecado y con tu palabra que viene a nuestro corazón y nos deja ver nuestra necesidad de arrepentirnos,
de ser corregidos, instruidos, enseñados y a veces hasta disciplinados, pero es parte de tu amor, Señor, para con los tuyos. Hoy, Señor, en esta mañana rogamos que en este tiempo del sermón tú abras nuestro entendimiento de tal forma que podamos recibir tu instrucción con mucha humildad. Ayúdanos a tener una comprensión clara, Señor, de todos estos rasgos que tu iglesia debe de considerar y abrazar y entonces practicar, que sea una realidad en la vida de la Iglesia Bíblica de Monterrey. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen sus Biblias y vayan a la carta a los Efesios. Ahí vamos a estar situados la mayor parte de nuestro sermón en esta mañana. Y otra vez, no vamos a estar verso tras verso como lo hacemos regularmente domingo tras domingo, porque estamos considerando este estudio de manera general acerca de la vida de la iglesia. Pero ahí vamos a estar leyendo, considerando algunos versos de esta preciosa carta a los Efesios. Recuerden que vamos a estar observando rasgos indelebles de la iglesia de Dios. Pero para apreciarlos mejor, en este primer punto vamos a ver la vida antes de ser la iglesia de Dios. O vamos a examinar primero cómo era nuestra vida antes de ser salvos, antes de ser el cuerpo de Cristo, antes de ser la iglesia de Dios. Y para comenzar, vayan al capítulo 2, Efesios capítulo 2, comenzando ahí desde el verso 1. Noten lo que escribe Pablo en el verso 1, Efesios 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí el apóstol Pablo comienza a señalar las características de la vida de la iglesia en Colosas, pero antes de ser la iglesia, ¿verdad? Véanlo de nuevo, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Noten que ahora aquí el mismo Pablo se incluye, ¿verdad? Antes estaba dirigiéndose a los hermanos en Colosas, verso 1. Ustedes estabais muertos en delitos y pecados, ustedes andaban en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, pero luego Pablo se incluye, verso 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esa era también la vida del apóstol Pablo antes de formar parte de la iglesia de Dios. Una vez más, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Terrible diagnóstico, ¿no es cierto? Una espantosa radiografía. Pero esa era la condición de la iglesia de Dios en Colosas antes de ser la iglesia de Dios, e incluso esa era la condición de Pablo también antes también de ser parte de la iglesia de Dios. Esa era también nuestra condición espiritual, hermanos, antes de venir a la fe, antes que Dios nos salvara, antes que fuéramos los amados por Dios, la iglesia de Dios. Así estábamos antes de ser su iglesia. Que no se nos olvide, hermanos, porque somos muy olvidadizos, ¿verdad? Ahí estábamos. De hecho, esa es la condición de toda persona sin excepción desde el mismo momento de su concepción. Y la primera cosa que nos dice el apóstol Pablo, véanlo ahí en el verso 1, es que estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos enfermos. Es más, no estábamos ni moribundos. Para Pablo, para Dios, nuestra condición era muchísimo peor. Estábamos completamente, totalmente muertos espiritualmente hablando. Aunque teníamos vida física,
La realidad es que al mismo tiempo no teníamos vida espiritual. Y esto era muy grave. Porque así como los muertos no pueden interactuar con los vivos, es obvio, ¿verdad? Esto es imposible. De la misma manera, los muertos espirituales no tienen la capacidad para comunicarse ni para interactuar con el Dios vivo y verdadero. Pero eso era nuestra condición espiritual antes de ser la iglesia de Dios. Estábamos tan infectados y sumergidos en la esfera de nuestros delitos y pecados contra Dios que estábamos incapacitados para venir a Dios. Resultaba imposible buscarle. De hecho, el apóstol Pablo, en otra radiografía que ofrece del hombre en su estado natural, en Romanos 3 nos dice o nos enseña cuando escribe que no hay quien busque a Dios, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. Nos llaman necios. Con mucha razón, el mismo apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 2, verso 14, que el hombre natural, es decir, el hombre y la mujer que no han nacido de nuevo y que por lo tanto no son salvos, ni tienen tampoco el Espíritu de Dios, ese hombre natural, ya sea varón o hembra, hombre o mujer, nos dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Ahí mismo lo señala, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Qué significa eso? Por medio del Espíritu de Dios. Por eso es imposible que el hombre natural, que no ha venido a Dios, que no ha nacido de nuevo, que Dios no ha salvado, que el Espíritu Santo no ha venido a él, es imposible que abrace el Evangelio, entienda el Evangelio. Dios tiene que intervenir en la vida de cualquier pecador para salvarle. Dios tiene que desear y querer salvar a una persona para salvarle, como lo hizo con nosotros. Pero nosotros no solo éramos unos muertos espirituales, sino también éramos arrastrados por la corriente pecaminosa de este mundo. Vean el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente, es decir, la época de este mundo. En otras palabras, hermanos, nuestra vida o nuestro estilo de vida anterior estaba habituado a vivir y practicar el pecado. Recuérdalo. Ahí estábamos. Estábamos habituados. Queríamos incluso practicar el pecado y vivíamos en el pecado. En un sentido, estábamos tan influenciados por el mundo que nos gustaban muchísimo las olas ofensivas contra Dios. Nos deleitábamos ahí, disfrutábamos mucho eso. Incluso era peor, porque la Biblia nos dice en Romanos 1, verso 32, que cuando Dios entrega a su pecado a las personas, no solo practican el pecado, sino que además se deleitan con los que practican el pecado. Si no, piensa por un momento en tu vida pasada. Muchos de nosotros nos juntábamos con otros para pecar, ¿verdad? Hombres y mujeres. Y cuando pecábamos juntos, nos reíamos, nos gozábamos, nos alentábamos a pecar, nos animábamos mucho a pecar más. Y si alguien decidía ya no estar ahí pecando, pues decían, uy, no, qué aburrido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Muy triste. Pero Pablo añade en el verso 2 que cuando hacíamos eso, es decir, cuando seguíamos la corriente de este mundo, lo que realmente estaba pasando es que estábamos siendo guiados, escucha esto, por el diablo. Y seguíamos al diablo. Véanlo ahí en el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y aquí está, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tremendo, ¿verdad? Escuchen, aunque Dios es rey soberano y gobierna sobre todo el universo, incluso controla al mismo diablo, ¿verdad? Lo sabemos. También la Biblia nos enseña que Satanás es el príncipe de este mundo, que tiene autoridad delegada por Dios sobre pecadores. La Biblia nos enseña que Satanás lidera y ejerza su dominio y liderazgo sobre los demonios, sobre los pecadores y sobre los sistemas de este mundo, aunque Dios es soberano y está sentado en su trono, ¿verdad? La Biblia nos enseña en Apocalipsis 20, verso 10, que esto seguirá vigente
hasta que al final del reino milenial de Cristo en esta tierra y antes del estado eterno, Satanás se ha lanzado en forma definitiva por Dios al lago de fuego. Pero mientras tanto, el diablo seguirá ejerciendo su control, su dominio sobre los pecadores. Y los pecadores seguirán siendo influenciados, guiados por él. Y le van a seguir en sus deseos y en su agenda. Todas las personas, desde su concepción y nacimiento, de hecho, nosotros mismos, antes de ser la iglesia de Dios, estábamos bajo el dominio de Satanás, bajo su liderazgo y le seguíamos. No éramos neutrales como algunos piensan. No, no es así. No éramos personas libres ni independientes. No. En un sentido, por decirlo de alguna manera, nuestro Señor era ¿quién? El diablo. La Biblia nos dice en Romanos 6:17 que antes éramos esclavos del pecado. Es decir, el pecado era una especie de verdugo para nuestras vidas. No éramos libres, estábamos súper atados. El pecado era nuestro verdugo. Y como un verdugo cruel, hermanos, nos sometía a su voluntad. Piensa en eso. Éramos personas dominadas por Satanás y por las mismas huestes de Satanás. De hecho, Pablo nos llama en la parte final del verso 2, véanlo ahí, ¿hijos de qué? Desobediencia. ¿Por qué? Bueno, Jesús nos da la respuesta cuando responde a algunos ahí en Juan 8:44. Jesús les dice con claridad, su padre es el diablo y los deseos del diablo quieren hacer. Y ahí estábamos antes de ser la iglesia de Dios. Éramos hijos del diablo y por lo tanto hijos de desobediencia. Y ahí estábamos, hermanos, todos sin excepción. Esa era nuestra condición antes de ser la iglesia de Dios. Ahí estábamos. Y hasta acá hemos visto que estábamos muertos espiritualmente, que vivíamos en pecado y que nos gozábamos con nuestro pecado e incluso con el pecado de otros. Pero además que éramos guiados por Satanás. En un sentido seguíamos no la voz del buen pastor, ¿verdad? Seguíamos la voz del diablo. Queríamos cumplir sus ideas, sus pensamientos, su agenda. Y esto no ha terminado. Vean el verso 3. Noten qué más éramos o qué más hacíamos antes de ser la iglesia de Dios. Verso 3. Entre los cuales, hijos de desobediencia, ¿verdad? Según el contexto. Entre los cuales también todos, se incluye Pablo, ¿verdad? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hermanos, en pocas palabras, estábamos vendidos al pecado. Digamos que desde que nos levantábamos, respirábamos y lo único que queríamos era darle de comer a nuestros apetitos carnales. Nuestras ideas y pensamientos solo eran pecar, comer pecado y cómo pecar mejor. Muy lejos estaba en nuestra mente y corazón hacer la voluntad de Dios. No nos pasaba por nuestro corazón realmente. Lo único que queríamos es hacer la voluntad de nuestra carne y la voluntad del diablo. ¿Y saben cuál era la voluntad de nuestra carne? Satisfacer nuestras propias pasiones pecaminosas y entonces comer pecado. Tomen sus Biblias y veamos un par de pasajes, comenzando ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21, y vean cuáles son esos apetitos carnales sobre los cuales están esclavizados, ¿verdad? La gente inconversa, pero que muchas veces nosotros estamos ahí en algunas ocasiones porque aún tenemos un cuerpo de muerte pegado a nosotros que quiere comer pecado, ¿verdad? De hecho, vean lo que dice Pablo en el 16. Gálatas 5:16 nos dice a la iglesia, ¿verdad? Les dice, les digo pues, andad, vivid, ¿verdad? En el espíritu y no ¿qué? Satisfagáis los deseos de la carne. No cumplas con los deseos
perversos, las pasiones, las concupiscencias, los anhelos que quiere tu carne, el pecado. ¿Y qué es lo que quiere mi carne comer? Verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como siempre, esta lista no es exhaustiva, es representativa, ¿verdad? Entre otras cosas, eso es lo que quería comer siempre nuestra carne, antes de ser la iglesia de Dios, y lo que a veces quiere ahorita nuestra carne comer: pecado. Todo esto practicábamos, hermanos, con singular alegría. No había ningún tipo de freno. Ahí estábamos antes de ser la iglesia de Dios. De hecho, vean cómo lo subraya Pablo ahora en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, comenzando en el 9 y hasta el verso 11. 1 Corintios 6, verso 9 y hasta el 11. Y lo escribe a una iglesia a la que al principio les llama como santificados en Cristo Jesús, es decir, apartados para Dios en Cristo Jesús, pero también que son llamados a ser santos, es decir, que en Cristo Jesús también son llamados a crecer en santidad. A esta iglesia, una iglesia genuina, verdadera, iglesia de Dios la llama, les dice 1 Corintios 6, versos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y noten, aquí viene: y esto erais algunos. Mas, pero, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí estábamos. Probablemente no en todos estos pecados, ¿verdad? Probablemente no practicando todas estas cosas, pero seguramente sí algunas de ellas, ¿verdad? Y eso nos caracterizaba. De hecho, Pablo nos llama a esta iglesia que antes eran personas caracterizadas por ser fornicarios, por ser idólatras. Así les llama, ¿verdad? No es que les dice ustedes practicaban la idolatría, no, ustedes eran idólatras. Es muy diferente, ¿verdad? Ustedes eran afeminados. Algunos de ustedes echaban con varones. Algunos de ustedes eran ladrones, borrachos, maldicientes. Ahí estaban. Pero de ahí los sacó Dios. De ahí los rescató. De ahí el Señor los lavó. De ahí los santificó, los apartó para sí. Los liberó de la propiedad del diablo, de estar ahí hundidos en sus pecados, muertos. De ahí los santificó, los apartó para Él, los justificó en una persona, en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu. Pero regresen a Efesios 2, Efesios capítulo 2, porque hay una última frase. Todavía no terminamos, ¿verdad? Hay una última frase en el verso 3 que nos describe antes de ser la iglesia de Dios. Vean ahí, Efesios 2, verso 3, la parte final. Y éramos, ¿por qué? Por naturaleza, hijos de ira. ¿Qué significa eso? Bueno, que a causa del pecado original, debido a que fuimos concebidos en pecado y que por eso cometimos pecado, entonces antes estábamos bajo la ira de Dios.
Por eso Pablo nos llama, antes eran hijos de ira. De hecho, como enseña Romanos 2, verso 5, por nuestra dureza y corazón no arrepentido, lo que estaba sucediendo antes de ser la iglesia de Dios es que estábamos atesorando para nosotros ira para el día de la ira. Esto es terrible, ¿verdad? Pero gracias a Dios que a pecadores como nosotros Dios nos sacó de ahí. Qué triste, ¿verdad? Es pensar en las personas que nunca vendrán a la fe. No sabemos quiénes son, ¿verdad? Pero que toda su vida estuvieron, digámoslo así, guardando, sin saberlo, ¿verdad? Quizá, guardando ira cada día de su vida para el día de la ira de Dios, cuando serán lanzados al fuego eterno por Dios y sufrirán su ira. Muy triste. Pero ahí estábamos, hermanos, y de ahí nos sacó el Señor. Más adelante en Efesios 4:17 añade otra característica de nosotros antes de ser la iglesia de Dios, y nos dice ahí en Efesios 4:17, hermanos, que teníamos la mente vacía, inútil. Nuestro entendimiento estaba completamente entenebrecido. Nos encontrábamos excluidos de la vida de Dios. Nuestra condición era muy trágica. Eso éramos y así estábamos antes de ser la iglesia de Dios. Pero hermanos, hubo un parteaguas en nuestra vida. Hubo un momento histórico en nosotros. Un antes y un después, ¿verdad? Dios intervino en nosotros. Íbamos en una dirección, como todos, ¿verdad? Y Dios, porque antes nos había predestinado y elegido, íbamos todos en una dirección y Él nos sacó de ahí, ¿verdad? Nos tomó, nos cogió, intervino en nosotros y nos salvó de su ira para ser su iglesia, para ser la iglesia de Dios. Noten cómo lo señala Efesios 2, ahora comenzando en el verso 4. Pero Dios, bellísimo pero, ¿verdad? Bellísimo, como el que leíamos ahí en Isaías 53, cuando dice, pero Él herido fue por nuestras rebeliones. Sí, Él fue una persona que fue despreciado, fue desechado, varón de dolores, fue menospreciado, no lo estimamos, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Él sufrió eso por nuestros pecados. Él pasó por eso y estuvo dispuesto a obedecer a Dios el Padre para salvarnos, para encontrarnos en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vean la centralidad de Cristo, hermanos. Impresionante. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Otra vez, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué grandísima y espectacular bendición. Una buena idea es siempre repasar este pasaje, ¿verdad? Para recordarnos que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Cómo hacer caso a los deseos de la carne, verdad? A los deseos de los ojos. ¿Cómo ser personas que estamos muy, pero muy decididas a tener más cosas materiales, a estar arraigados en este mundo que el Señor va a quemar, ¿verdad? Al final. Y pensamos que cuando no tenemos ciertas cosas materiales, no tenemos la bendición de Dios. Quiero la bendición de Dios de esta forma, de esta manera. Aquí están las bendiciones de Dios para tu vida. Aquí están descritas su amor, su misericordia, su gracia. ¿Regaladas?
pero logradas por Cristo, porque Él fue a la cruz, porque tenía que morir para que nosotros fuésemos beneficiados por Dios. Y recuerden que Dios los hizo, Pablo nos lo enseña ahí, porque nos amó. Dios lo llevó a cabo porque Efesios 1 nos predestinó y escogió en Cristo. Desde antes que Dios mismo creara todas las cosas, Él eligió amarnos y Él sigue eligiendo mantener su amor para con nosotros. Esto debe animarnos mucho a manifestar y mostrar siempre amor entre todos nosotros, ¿verdad? Si nuestro Cristo nos sigue amando, si nuestro Dios nos sigue amando a pesar de nuestros pecados, ¿cómo yo no voy a amar a las personas que pecan contra mí? ¿Cómo no las voy a perdonar? ¿Cómo no voy a ser influenciado por ese amor? Claro, amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y debido a eso, entonces puedo amar, puedo perdonar, puedo reconciliarme, puedo soportar a mis hermanos, ¿verdad? La iglesia de Dios, hermanos, tenemos rasgos muy distintos a los que no son la iglesia de Dios. De hecho, a como nosotros mismos éramos antes de ser la iglesia de Dios. Tenemos rasgos indelebles, muy marcados, muy distintivos. Y con esto en mente entramos a nuestro segundo punto de esta mañana: vida después de ser la iglesia de Dios. En otras palabras, aquí vamos a ver rasgos, características, matices que se observan, escucha esto, en la vida de todos los que dicen ser la iglesia de Dios, formar parte de la iglesia de Dios. Estos rasgos deben ser tus rasgos. Estas características deben ser tuyas. Estas marcas deben de observarse en tu vida si verdaderamente eres la iglesia de Dios. Esto, además de animarte mucho, debe hacerte examinar también mucho, ¿verdad? Porque si realmente somos la iglesia de Dios, lo que Dios hizo en nuestra vida cuando nos salvó, hermanos, fue una transformación radical en nuestra forma de vivir, pensar, hablar y actuar. Y para comenzar, recuerden Efesios 2, versos 1 y 3. Ahí se nos dice que antes estábamos, ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados, pero además que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de ira, porque nuestro destino era sufrir la ira de Dios en el infierno, en el lago de fuego por toda la eternidad. No como algunos piensan, ¿verdad? Que algunos son lanzados ahí y en un momento son aniquilados. No, es sufrir la ira de Dios para siempre en el infierno. Ahí estábamos. Pero ahora, versos 4 y 5, la Biblia señala que Dios nos amó, que nos dio vida espiritual en Cristo y que nos salvó por Cristo. Y no lo pierdas de vista, porque en términos de Deuteronomio 30 y Ezequiel 36, cuando Dios te salvó, cuando Dios me salvó, puso a su espíritu en nosotros, hermanos. Otra vez, cuando Dios nos salvó, puso a su espíritu en nosotros, para que su espíritu nos fortalezca y capacite, entre otras cosas que hace, pero para que nos fortalezca y capacite para ahora amar a Dios y también obedecer a Dios. Esa es la obra de Dios en la vida de una persona. Cuando antes no lo amaba, Dios lo salva, pone su espíritu y ahora lo ama. Cuando antes no lo obedecía, Dios lo salva, pone su espíritu y ahora le obedece o procura obedecerle. No de manera perfecta, pero la dirección de su vida, su característica, su matiz es la obediencia, porque es el resultado de la salvación de Dios en una persona. De hecho, en un sentido, los primeros dos rasgos que se observan en los que formamos parte de la iglesia de Dios es el amor a Dios y la obediencia a Dios. ¿Por qué? Quizás nunca lo has considerado. Pero ¿es esto así? Porque tuvimos que obedecer el mandato del evangelio, ¿verdad? Porque el evangelio es un mandato, es una orden. Arrepiéntete ¿de qué? De tus pecados y cree en Cristo para la salvación.
El evangelio es una orden, es un mandato, es un llamado, es una invitación, pero es una orden. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo para la salvación. ¿Y qué sucede cuando Dios salva a una persona que está muerta en sus delitos y pecados? Primero Dios pues tiene que enviar a su espíritu para darle vida espiritual, ¿verdad? Tiene que enviarle a su espíritu para que le regale la fe divina, para que le conceda el arrepentimiento, y entonces esa persona, al ser cambiada en sus afectos y su voluntad, ahora se arrepienta de sus pecados cuando antes no quería. Ahora ame a Dios, ame a Cristo, lo abrace y lo considere como su más grande tesoro para entonces llegar a la salvación. Por eso decimos, los primeros dos rasgos característicos, indelebles en aquellos que forman parte de la iglesia de Dios, es el amor a Dios y el amor a la palabra de Dios, la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Escuchen, en Mateo 11, verso 28, Jesús nos exhorta y nos dice: venid a mí todos los que ¿qué? Estáis cargados y trabajados. ¿Quiénes son esos? ¿Qué significa eso? Cargados y trabajados. ¿De qué? De sus pecados. Todos aquellos que están cargados y trabajados por su pecado, agobiados, que ya no pueden vivir más así, Jesús dice: vengan a mí y yo los haré descansar. En Marcos 1, verso 15, Jesús ordena: arrepiéntete y cree en el evangelio. En Lucas 9, 23 también Jesús manda: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese, orden, ¿verdad? Mandato, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Puras órdenes, ¿verdad? Ese es el evangelio. Mandatos, órdenes. En Hechos 2:38, ahora los seguidores de Cristo, los cristianos, Pedro ordena: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y también en Hechos, pero en el 16:31, Pablo manda: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es clarísimo. Los primeros dos rasgos distintivos, muy marcados, indelebles de la iglesia de Dios, son el amor a Dios y la obediencia a Dios. Es decir, la obediencia a la palabra de Dios. Y hermanos, esto es posible no por nuestras fuerzas, no por nuestra inteligencia, ni siquiera por nuestra propia voluntad humana en nuestro estado natural. No es así. Esto es posible gracias a Dios, gracias a la obra de Dios, gracias a la intervención de Dios en nuestras vidas. Porque fue Dios quien nos dio su espíritu, ¿no es cierto? Fue Él quien nos dio vida espiritual en Cristo. Fue Él quien nos regaló fe para creer. Fue Él quien nos concedió el arrepentimiento. No fue gracias a nosotros, algún esfuerzo humano. No, pero además, muy importante, fue Dios quien cambió radicalmente nuestra voluntad, nuestra mente y aún nuestros deseos, nuestros afectos, para ahora amarle y obedecerle. Por eso ahora podemos vivir, hermanos, vidas de amor. Por eso ahora podemos vivir vidas obedientes que adoran a Dios. Por eso ahora podemos alabar, exaltar a nuestro magnífico Salvador, ser caracterizadas por la obediencia y no por la desobediencia, ¿verdad? Ahora cobran mayor sentido las palabras del apóstol Juan, ahí en Juan 2, versos 4 y 5, cuando dice o escribe: el que dice, el que habla, el que está confesando, yo le conozco, pero no guarda o no está guardando, es la idea, ¿verdad? En ese vocablo. El que no está guardando sus mandamientos, el tal, ¿qué cosa? Es mentiroso. La verdad no está en él. ¿Por qué? Porque Dios hizo una transformación radical, espiritual, a pecadores en su estado natural para hacerlos iglesia de Dios, para amarle y obedecerle ahora. Por eso añade, verso 5 ahí mismo: pero el que guarda, el sentido otra vez es el que está guardando, el que tiene en la dirección de su vida un hábito de
practicar su palabra. En ese verdaderamente, dice Juan de manera muy intencional, el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cuál amor? El amor salvífico de Dios. Ese que nos escribió el apóstol Pablo ahí en Efesios 2:4, cuando nos dice que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso el apóstol Juan dice, mira, el que guarda o el que está guardando su palabra, la palabra de Dios, ese verdaderamente, en él, realmente, genuinamente, el amor de Dios se ha completado. Por eso, dice Juan, sabemos que estamos en él, por la característica de nuestra vida, si es la obediencia o la desobediencia. La iglesia de Dios, somos caracterizados por amar a Dios y por obedecer la palabra de Dios. No por ser personas desobedientes, rebeldes a la palabra de Dios, al estar amando nuestro pecado, revolcándonos en nuestro pecado y no amando a Dios. Y hay muchísimos imperativos, muchos mandatos en la Biblia que podemos considerar para examinar nuestras vidas y saber si realmente estamos obedeciendo o desobedeciendo la palabra de Dios. No tenemos tiempo para ir a todos ellos, ¿verdad? Pero simplemente considerando la carta a los Efesios, vayan primero al capítulo 4, la porción práctica de esta carta. Recuerden, primeros capítulos 1, 2 y 3, mucha doctrina, mucha teología, pero a partir del 4, vida práctica, puros mandatos. Vean, capítulo 4, verso 25, mandato, hablad verdad cada uno con su prójimo. Capítulo 4, verso 26, son 3 mandatos, véanlos ahí. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27, otro mandato, otra orden muy conectada con el 26, no deis lugar al diablo. Recuerden, estamos viendo mandatos, ¿verdad? A la iglesia de Dios, a quien Dios salvó y nos quitó de esta condición terrible, ¿verdad? De muerte espiritual, de ser hijos del diablo, hijos de ira. Y ahora nos dice, mira, si eres un hijo de Dios, si eres parte de la iglesia de Dios, aquí están estos mandatos. Ha habido una transformación tan radical en tu vida que, verso 25, debes de hablar verdad. Verso 26, debes de airarte, pero no pecar. Y que no se ponga el sol sobre tu enojo. Verso 27, no des lugar al diablo. Vean, ahora el 28, son 2 órdenes más. No hurtes más. La siguiente orden, ¿cuál es? Trabaja. Verso 29, otra orden, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, puros mandatos, puras órdenes. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, muchísimos imperativos, ¿verdad? Muchas órdenes, muchos mandatos. Pero todas estas órdenes, hermanos, somos llamados por Dios como iglesia de Dios a obedecer a Dios. Y escuchen esto, hermanos, por favor, esto no es imposible. Para el Hijo de Dios, obedecer la palabra de Dios no es imposible. Es posible por la obra de Dios, es posible por el Espíritu de Dios, es posible por la fe que Dios te ha regalado. Puedes obedecer estos mandatos y lejos de verlos como algo agobiante, como algo que te genera una carga, ¿verdad? Que te hace sentir abrumado, al contrario, todos estos mandatos debiésemos de verlos y abrazar a Cristo, ¿verdad? Y pensar, gracias a la obediencia perfecta de Cristo fui salvo, ¿verdad? Pero también gracias a Cristo, por el Espíritu de Cristo que mora en mí, la tendencia de mi vida debe ser la obediencia a estos mandatos, a estas órdenes, lejos de no quererlos, de ni siquiera leerlos, ¿verdad? Al contrario, el amor de Dios debiera de cautivarnos de tal forma que debiéramos venir continuamente y constantemente a todos estos mandatos para humillarnos, examinar nuestra vida, pedir perdón a Dios, confesar nuestro pecado y ponernos a practicar la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios.
Pero ahora vean el capítulo 5, porque todavía esto no termina, ¿verdad? Hay más imperativos, más órdenes. Verso 1, sed, ¿qué cosa? Imitadores de Dios y andad en amor. Verso 2. Verso 8, andad como hijos de luz. Y todo esto, versos 1, 2 y 8, en función a nuestra nueva relación con Dios. Sé imitador de Dios, anda en amor, anda como hijo de luz. Pero vean el 11, dos mandatos. No participéis en las obras de las tinieblas, sino reprendedlas. Verso 15, otro mandato. Miren cómo andan, no como necios, sino como sabios. Verso 18, dos órdenes. No os embriaguéis con vino. Es decir, no seas controlado con el vino. Y la idea es con ninguna otra cosa. Y la siguiente orden, sino más bien, sé llenado del Espíritu de Dios, sé controlado por el Espíritu de Dios. Verso 22, más mandatos ahora en el matrimonio. Casadas, estén sujetas a sus maridos. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Verso 33, implícito, esposo, ama a tu mujer como a ti mismo. Mandatos en el matrimonio, ¿verdad? Que si realmente somos la iglesia de Dios, la dirección de nuestra vida debe ser amar a Dios, amar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y en el capítulo 6, más órdenes ahora para la familia. Verso 1, véanlo ahí. Todos los papás, hijos, primero los hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos, verso 2, honra a tu papá y a tu mamá. Papás, también hay para ustedes, para nosotros. Verso 4, no provoques a ira a tus hijos, sino críalos, es decir, fórmalos en dos cosas: disciplina y amonestación del Señor. Mandatos para la familia, mandatos en el matrimonio, mandatos en la familia, pero también mandatos en el ámbito laboral. Véanlo ahí en el verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos. Y verso 9, amos, hagan lo mismo con ellos, es decir, actúen bien para con sus siervos, haciéndolo todo para la gloria del Señor. Y recuerden que todos estos mandatos, hermanos, todas estas órdenes, debiéramos de obedecerlas en un amor muy grande a Dios, como respuesta a la obra de Dios. Y finalmente, en relación a la armadura del Señor, más mandatos. Verso 10, capítulo 6, verso 10, fortalécete en el Señor. Verso 11, vístete de toda la armadura de Dios. Son órdenes, ¿verdad? Verso 13, toma la armadura de Dios. Verso 14, mantente firme en la verdad. Y verso 17, toma el yelmo, ¿de qué? De la salvación. Una cascada de órdenes, lluvia torrencial de imperativos. Pero otra vez, lejos de abrumarnos, de agobiarnos, de sentir nosotros en esta mañana vergüenza o pena, ¿verdad? Como, pastor, algo me conoces, ¿verdad? Algo sabes de mí. Lejos de sentirnos de esta manera, la respuesta en nosotros en esta mañana debiera ser: Señor, mira, gracias, porque entiendo que si soy salvo es gracias a Cristo. Porque Él lo amó perfectamente a Dios y obedeció perfectamente a Dios, ¿verdad? Y esa justicia de Cristo fue puesta a nuestro favor. Y nuestro pecado fue puesto en Cristo. Y por ese intercambio, glorioso intercambio que Pablo menciona en 2 Corintios 5:21, por eso somos justificados. Por eso somos salvados. Por eso nos mantenemos salvos. Gracias a Cristo. Pero es también gracias a Cristo, a la obra de Dios en nuestros corazones, que todos estos mandatos podemos y debemos amarlos y obedecerlos. Humillar nuestra vida. Y si nos sentimos agobiados, tristes, pedirle al Señor perdón, sabiendo que Él ha perdonado todos nuestros pecados, ¿verdad? Pasados, presentes y futuros. Cristo los clavó en la cruz. Ya no hay acta de decretos en nuestra contra. Lo estudiamos en algún momento. Dios borró todas esas ofensas en contra de Él. Somos salvos completamente, pero cuando pecamos, digamos que en un sentido de nuestra parte para con Dios, distorsionamos nuestra relación de hijo con padre, ¿verdad? Por eso tenemos la necesidad, como Jesús nos enseña, de pedir perdón en la oración modelo, ¿verdad? Pedir perdón por nuestros pecados.
Estas órdenes son preciosas, muy bellas para la iglesia de Dios, porque hermanos, son habladas por nuestro precioso pastor, ¿verdad? El príncipe de los pastores, quien desea guiarnos, desea instruirnos, desea mostrarnos su amor con su vara y su cayado, ¿verdad? Para estar cerca de nosotros, muy interesado por nuestras vidas, nuestras almas, todo nuestro ser. Y recuerden que dos de nuestros rasgos distintivos como iglesia deben de ser el amor a Dios. ¿Y qué otra cosa? La obediencia a la palabra de Dios. Pero todavía hay más rasgos que nos distinguen como la iglesia. Y aquí me voy a ir como a 120, ¿verdad? Por hora. Pero veamos rápidamente algunos. Aquí mismo en esta carta a los Efesios, síganme de nuevo con su vista, capítulo 1, verso 1, otros dos rasgos que tenemos como iglesia. Capítulo 1, verso 1, véanlo ahí. Es que somos santos y fieles en Cristo. Es decir, gracias a la obra de Cristo hemos sido apartados por Dios y además perseveramos fieles a Dios. Esos rasgos son indelebles en los que somos la iglesia de Dios. Pero también capítulo 2, verso 10, vean otra marca que tenemos como iglesia. Capítulo 2, verso 10, es que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Otra marca de los que formamos parte de la iglesia de Dios es que Dios nos ha hecho nuevas criaturas para practicar estas buenas obras que Dios creó también de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 2, verso 21, un rasgo adicional que nos distingue como iglesia de Dios, véanla ahí, es que somos un edificio espiritual que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y esto es muy importante, porque nuestra vida espiritual, escucha esto, si somos iglesia de Dios, nuestra vida espiritual no se encuentra parada, no se encuentra estancada. Si somos hijos de Dios, nuestra vida espiritual no debiese estar estancada, no debiese estar parada, sino más bien nuestra santificación personal se encuentra caracterizada como iglesia de Dios, de que siempre avanza poco a poco. Véanlo ahí otra vez. Somos un edificio espiritual que va creciendo, ¿verdad? La idea es poco a poco. Va creciendo para hacer ¿qué? Un templo caracterizado por una palabra, ¿verdad? Ahí, santo para el Señor. Otro rasgo distintivo en los que formamos parte de la iglesia de Dios es que no estamos estancados en nuestra santificación progresiva. Pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Teológicamente avanza progresivamente, paso a paso. A veces pecamos, caemos, pero no nos quedamos ahí. Otra característica, capítulo 3, verso 21, que tenemos como iglesia es que somos llamados, hermanos, como iglesia a dar siempre la gloria a Dios en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, nadie debe tener un lugar de preeminencia, ¿verdad? Nadie. ¿Qué pastores, diáconos, lo que sea, verdad? Ujieres, nadie, solamente Dios. La iglesia de Dios debemos de ser caracterizados todos por dar la gloria ¿a quién? A Dios. A Dios. Vean ahora el capítulo 4. Varios rasgos que nos distinguen como iglesia. Verso 1. Andamos y vivimos como es digno del llamado con que Dios nos llamó. Verso 2. ¿Cómo es eso? Bueno, pues vivimos en humildad y mansedumbre. Nos soportamos con paciencia. Otra vez son rasgos que deben caracterizarnos como iglesia de Dios. Verso 3. Estar solícitos o listos para guardar la unidad de la iglesia y no estar peleando en la iglesia, ¿verdad? Otro rasgo que debemos de tener como iglesia de Dios, versos 11 y 12, es que mediante la predicación fiel de los pastores maestros, esos regalos que Dios ha dado y que todavía prevalecen o permanecen en este siglo, la iglesia de Dios, todos somos perfeccionados mediante la predicación fiel para toda la iglesia hacer la obra del ministerio. Lo que implica no dejar de congregarnos, ¿verdad? Hebreos 10:25. Más rasgos, versos del 22 al 32 del capítulo 4. Somos caracterizados, como les hemos dicho, ¿verdad? En vivir en un armario espiritual. Al estarnos despojando del viejo hombre
con sus ropas de pecado y estarnos vistiendo, renovando nuestro armario del nuevo hombre con sus ropas de buenas obras. Pero hay más características. Capítulo 5, verso 18. Estamos siendo constantemente llenados o controlados por el Espíritu de Dios. Y esto es evidente, hermanos, porque cantamos, agradecemos a Dios y nos sometemos entre nosotros para servirnos los unos a los otros. Cedemos, buscamos el bien de otros y lo hacemos en el temor del Señor. Además, capítulo 5, versos del 22 al 33, nuestros matrimonios, como les decíamos ayer, ¿verdad? Nuestro jardín matrimonial, nuestros matrimonios tienen como marca o reflejo la relación matrimonial de Cristo el esposo con la iglesia su esposa. Y capítulo 6, versos del 1 al 9, nuestra vida, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros negocios operan o funcionan acorde al diseño de Dios. Todo esto son rasgos indelebles, marcas que deben encontrarse en todos los que nos decimos iglesia de Dios. Son matices que se deben de observar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos salvó, hermanos, transformó radicalmente nuestras vidas. Ahora la dirección de nuestra vida es muy diferente, ¿verdad? Ahora el amor que nosotros expresamos y manifestamos es dirigido a otra persona. Ya no estamos amando nuestro pecado, ahora amamos la justicia y al Dios de justicia, ¿verdad? Eso somos por pura gracia. Eso somos por amor soberano de Dios. Eso somos por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Recuerden que Dios, íbamos todos, como todos los demás, ¿verdad? Dirigidos a un lugar de ira de Dios. Y de ahí Dios nos cogió, nos amó, nos cambió. Y ahora podemos amar a Dios. Ahora podemos obedecer la palabra de Dios. Y entonces la pregunta surge. Estos rasgos, hermanos, a todos los que estamos aquí, nos caracterizan. Estas marcas, pregúntale a tu esposo, ¿verdad? A tu esposa, a tus hijos, a los hermanos en la iglesia. Estas marcas, estos rasgos son evidentes en tu vida. Es algo que está ahí. Es la dirección con la que tú realmente estás amando a Dios y amando la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y gracias a Dios que sí nos ayuda, hermanos. Hay esperanza para cuando a veces estamos siendo muy desobedientes, cuando a veces estamos lejos de la instrucción de Dios. Nuestro buen pastor nunca nos va a soltar. Si somos sus hijos, ¿verdad? Si somos sus ovejas, Él va a cuidar de su rebaño. Y quiera Dios, hermanos, es nuestra oración y deseo que esta iglesia sea caracterizada por el amor a Dios y el amor a la palabra de Dios, por la obediencia a la palabra de Dios, porque siempre ponemos a Dios donde Él ha estado siempre, ¿verdad? Como Rey, como Señor, gobernando sobre todo y sobre todos. Vamos a orar.